Bienvenido a un nuevo estudio de teología. Continuamos con la bibliología y en esta oportunidad estudiaremos la claridad de la Biblia. Quiero recordarte que en el canal de YouTube los videos están agrupados por listas de reproducción. Cada video que se sube pertenece a una de estas listas. En este caso, este estudio forma parte de la lista de reproducción que se llama Estudio de Teología. En esa lista puedes ver los videos anteriores de esta serie y así pues ponerte al día con este estudio. También quiero invitarte a suscribirte al canal si es la primera vez que miras uno de estos videos o si todavía no lo has hecho. Si ya tienes un tiempo de estar viendo los videos pero se te ha olvidado suscribirte, es un momento apropiado para que puedas hacerlo. El versículo base para este estudio de la claridad de la Biblia es Deuteronomio 6 del 6 al 7, que dice: grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando, incúlcaselas continuamente a tus hijos, háblales de ella cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Aquellos que leen la Biblia sabrán que no todas las partes de la Biblia son fáciles de entender. Hay en ella algunos versículos que desde hace siglos han sido bastante difíciles de interpretar y se han prestado para formular falsas enseñanzas. El mismo apóstol Pedro en su segunda carta dice: tengan presente que la paciencia de nuestro Señor significa salvación, tal como les escribió también nuestro querido hermano Pablo, con la sabiduría que Dios le dio. En todas sus cartas se refiere a estos mismos temas. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender, que los ignorantes e inconstantes tergiversan, como lo hacen también con las demás escrituras, para su propia perdición. Ahora, Pedro no dice que son cosas imposibles de entender, sino que hay algunas cosas que no son fáciles. Pero eso no quiere decir que la Biblia en general sea difícil. Yo siempre he enfatizado que el propósito de Dios al darnos la Biblia es que podamos entenderla, porque si fuera imposible de entender, ¿cómo alguien la podría obedecer? No tendría ningún sentido tener algo que no se puede entender. También es cierto que el no entender la Biblia es una cuestión que tiene que ver más con la moral. Por eso Pedro dice que los que la tergiversan lo hacen para su propia perdición. En nuestro pasaje base, Moisés le dice al pueblo: grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando, incúlcaselas continuamente a tus hijos, háblalas de ellas cuando estás en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Si estas palabras de las que estaba hablando Moisés tenían que ser grabadas en el corazón, enseñarla a los hijos y hablar de ellas en las actividades cotidianas, es porque eran palabras entendibles. Porque ¿cómo habrían de aprender si eran cosas imposibles? Y aún más, ¿cómo podían enseñarlas a sus hijos si eran palabras imposibles? Dios espera que todo su pueblo pueda entender y dar a conocer su palabra. Y no solo eso, sino que Él espera que podamos aplicarla aún en aquellas cosas cotidianas, como caminar, ir a acostarse, al momento de levantarse, en cualquier hora del día. Por eso el Salmo 1 en el versículo 2 se refiere a estas cosas cuando dice que el hombre dichoso
En la ley del Señor se deleita, y día y noche medita en ella. El hombre justo puede meditar en la Biblia porque la entiende. Y el Salmo 19:7 dice: la ley del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento. El mandato del Señor es digno de confianza, da sabiduría al sencillo. Esta sencillez, en el sentido original, tiene que ver con aquella persona vulnerable a cometer errores, aquellos que fácilmente se dejan desviar de la verdad. La palabra de Dios es tan comprensible, tan clara, que incluso le da sabiduría a este tipo de personas. Esto debería de ser un gran estímulo para todos los creyentes. Ninguno debe de pensar de sí mismo que es demasiado necio para leer la Biblia y entenderla suficiente para que ella le dé sabiduría. En el Nuevo Testamento, Jesús hace énfasis que las Escrituras hablaban claramente. Nunca se refirió a las Escrituras como enigmáticas o difíciles de entender. Si las personas de su tiempo malinterpretaban la Escritura, no era porque las Escrituras no fueran lo suficientemente claras, sino porque ellos no querían aceptar la verdad. Era un rechazo a la enseñanza, porque ellos querían hacer las cosas a su manera y no a la manera de Dios. Yo creo que ese sigue siendo el problema hoy en día. Las personas malinterpretan o no entienden las Escrituras, en parte porque quieren hacer las cosas a su manera. Quieren poner sus propias reglas. Y la mayoría de cristianos, cuando leen la Biblia, lo hacen haciendo exégesis. Es decir, quieren que la Biblia diga lo que ellos quieren que diga. Lo que dice su tradición. Lo que les han enseñado sus pastores o denominaciones por años. Toman como infalible las enseñanzas de su congregación, sin tomarse el tiempo, como aquellos hermanos de Berea, de asegurarse que esas enseñanzas sean conforme a la Biblia. La Biblia nunca fue dirigida solo a pastores o solo a la interpretación particular de una institución, tal como lo enseña la Iglesia Católica. Ellos dicen que solo la Iglesia Católica como institución puede interpretar la Biblia. Eso no es cierto. Las cartas en el Nuevo Testamento eran para todas las personas en la congregación, para que las estudiaran. Por eso vemos en las cartas de Pablo expresiones como a la iglesia de Dios que está en Corinto, a las iglesias de Galacia. También vemos en introducciones que dice a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo, junto con los obispos y diáconos. Filipenses 1:1. Y así por el estilo. Pablo da por sentado que sus oyentes entenderán lo que les escribe y los anima a que hagan circular sus cartas en otras iglesias. Una vez que se les haya leído a ustedes esta carta, que se lea también en la iglesia de la Odisea y ustedes lean la carta dirigida a esa iglesia. Colosenses 4:16. La Biblia en sí misma está escrita con claridad. Los únicos que no la podrán entender correctamente son los que no están dispuestos a recibir sus enseñanzas. Por eso dice la misma Biblia que el que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo
espiritualmente. No la pueden entender porque el Espíritu no les ha dado la capacidad moral y espiritual que necesitan. Por eso es que el estudio bíblico no es tanto una actividad de capacidad intelectual, sino más bien espiritual. La Biblia la pueden entender todos los que no son creyentes cuando la leen, pero cuando lo hacen con sinceridad en busca de salvación. Y por supuesto la pueden entender todos los creyentes que la lean buscando la ayuda de Dios para entenderla. Esto se debe a que en ambos casos el Espíritu Santo obra para superar los efectos del pecado, que de otra manera harían que la verdad pareciera tontería, así como se los enseñó Pablo a los corintios. Así que la Biblia está escrita de tal manera que todas las cosas necesarias para nuestra salvación y para nuestra vida y crecimiento cristiano están expresadas muy claramente. Entonces alguien preguntaría, ¿por qué algunas personas no entienden la Biblia? Hay varias razones por las que las personas no entienden la Biblia o por las cuales la entienden mal. En la Biblia podemos encontrar algunas. Por ejemplo, en Juan 12:16 dice: al principio sus discípulos no entendieron lo que sucedía. Solo después de que Jesús fue glorificado se dieron cuenta de que se había cumplido en él lo que de él ya estaba escrito. En este y otros casos podemos ver que los discípulos no entendían porque se encontraban en un momento de la historia en donde la revelación de Dios no estaba completa, ya que dicha revelación ha sido progresiva. En ese momento de la historia todavía no había muerto y resucitado el Señor, y eso no les permitía entender lo que estaba sucediendo, que en el hecho de subir en un burrito, Jesús estaba cumpliendo la profecía del profeta Zacarías. Otra razón que podemos ver en la Biblia es la falta de fe y dureza de corazón. En Lucas 24, versículo 25, dice: «¡Qué torpes son ustedes!», les dijo, «y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas». En este caso, Jesús está hablando con creyentes, los que iban camino a Emaús, y les dice que eran tardos de corazón para entender las Escrituras y el cumplimiento de estas. Desde el principio del cristianismo hubo muchas diferencias en cuanto a la interpretación de la Biblia. Por eso vemos en Hechos capítulo 15 que hubo necesidad de hacer un concilio por el tema de los cristianos gentiles. Y en la carta a los Gálatas vemos al mismo apóstol Pedro que no había entendido plenamente la gracia de Dios al apartarse de los gentiles cuando los judíos los visitaban. Así que no es de extrañar que hoy en día hayan muchos, pero muchos creyentes que malinterpretan la Biblia o que no la han entendido como debería de ser. Pero creo que las razones más fuertes por las que una persona no entiende la Biblia son la indiferencia y por no dejarse instruir. En nuestro tiempo son pocos los cristianos que tienen ese amor por leer la Biblia. A la mayoría les da pereza, les da sueño, les aburre, les lloran los ojos, no tienen tiempo y un sinfín de excusas para no leerla. Y si no la leen, ¿cómo la van a entender? Por eso es que se dejan llevar
por las ocurrencias que vividores y falsos maestros enseñan. Y la otra razón es que a muchos no les gusta que los instruyan en la verdad. Muchas personas son orgullosas y se sienten menos cuando otros las instruyen, y más como algunos casos que quien nos instruye es más joven que nosotros, y ese orgullo y esa actitud errada no nos permite muchas veces recibir la instrucción de Dios. Hay algunos que creen que el instructor en la palabra tiene que ser un viejito barbudo y con un bastón en la mano, porque daría la impresión como que tiene sabiduría, pero no necesariamente tiene que ser así. Muchos de los grandes hombres de Dios eran jóvenes. Cuando Jesús llamó a sus apóstoles, todos eran jovencitos, o casi todos. Y el mismo Jesús andaba por los 30 años durante su ministerio terrenal. Por eso vemos que los judíos lo despreciaban y lo veían como alguien sin experiencia ni credenciales. Pero la credencial no la dan los hombres, porque dice la Escritura que los hombres se basan en las apariencias, pero que el Señor mira el corazón. Así que nuestra actitud debe de ser como la del eunuco etíope, que cuando Felipe le preguntó si entendía el pasaje del profeta Isaías que iba leyendo, el eunuco le respondió muy sinceramente: ¿y cómo voy a entenderlo?, contestó, si nadie me lo explica. Así que invitó a Felipe a subir y sentarse con él. Así que el problema de entender la Biblia siempre está en nosotros y no en la Escritura misma. Nosotros somos los que debemos de descubrir el por qué no estamos entendiendo la Biblia como debe de ser. Si no entendemos correctamente la Biblia, puede ser que hay alguna deficiencia personal, como por ejemplo orgullo personal, codicia, falta de fe, egoísmo e incluso el no dedicar suficiente tiempo a leer y estudiar la Biblia en oración. Esta verdad debe de dar gran estímulo a todos los creyentes a leer su Biblia diariamente y con gran anhelo. Los cristianos nunca deben dejar únicamente en las manos de los pastores la tarea de interpretar la Biblia. Deben seguir haciéndolo todos los días por sí mismos, porque la Biblia está escrita de tal forma que todos los creyentes pueden entenderla. Esto, claro, sin menospreciar la instrucción, y en este caso muy en particular aquellas ayudas o pautas que han sido creadas por maestros de la Biblia, como lo son los principios de interpretación. Estos principios los enseña la hermenéutica. Dicho sea de paso, la hermenéutica es el estudio de los métodos correctos de interpretación, especialmente la interpretación de la Biblia. Dios es el que ha provisto a la iglesia de maestros. Entonces, si el cristiano debe leer la Biblia por sí mismo, ¿cuál es la tarea de estos maestros? Podemos hablar de cuatro cosas que hacen los maestros. En primer lugar, pueden enseñar la Biblia con claridad y comunicar su contenido a otros. De esa forma cumplen su oficio o su ministerio de maestros, como lo enseñan estos versículos de la Biblia. En la iglesia, Dios ha puesto en primer lugar apóstoles, en segundo lugar profetas y en tercer lugar maestros. Y Efesios 4:11 dice:
Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y a otros maestros. Así que el oficio de maestro es un ministerio vigente e importante dentro de la iglesia. En segundo lugar, podemos decir que los maestros pueden explorar nuevas esferas de comprensión en las enseñanzas de la Biblia. Cuando digo explorar nuevas esferas de comprensión, no me refiero a inventar enseñanzas nuevas, sino a revisar las enseñanzas que tenemos en la Biblia. Porque ha sucedido y sucede aún que la iglesia por mucho tiempo ha malinterpretado enseñanzas de la Biblia. Y hay muchos ejemplos de eso. En otros videos he puesto el ejemplo de Galileo Galilei, que la iglesia se oponía a los descubrimientos de Galileo, que mostraban que la tierra era la que giraba alrededor del sol y no el sol alrededor de la tierra, como había enseñado la iglesia por mucho tiempo. La iglesia se basaba en una mala interpretación de pasajes de la Biblia, como el pasaje de Josué, cuando dice que el sol se detuvo. Entonces, en ese, como en otros casos, es necesario una revisión de la enseñanza para asegurarnos que se está interpretando correctamente. En muchos casos, las doctrinas o enseñanzas que hemos recibido, desgraciadamente, han sido mal interpretadas. Por eso, esta exploración de nuevas esferas de comprensión muy rara vez, si acaso, incluye la negación de algunas enseñanzas o algunas doctrinas secundarias que la iglesia ha sostenido a través de los siglos. Pero a menudo incluirá también la aplicación de la Biblia a nuevos aspectos de la vida, el responder a preguntas difíciles que se han levantado, tanto por el lado de los creyentes como en los no creyentes. En cada nuevo periodo de la historia incluye la continuidad de refinar y hacer más precisa la comprensión de la iglesia en cuanto a puntos detallados de interpretación de versículos individuales o de asuntos de doctrina o ética, etc. Aunque la Biblia puede no parecer muy grande en comparación a la vasta cantidad de literatura que hay en el mundo, es un tesoro rico en sabiduría de Dios, que supera en valor todos los demás libros que jamás se hayan escrito. Este proceso de relacionar sus varias enseñanzas entre sí, de sintetizarlas y de aplicarlas a cada nueva generación, es una tarea grandemente satisfactoria que realizan los maestros de la Biblia. Este trabajo es infinito y no nos alcanza la vida para aprender todo lo que la Biblia nos enseña. En tercer lugar, pueden defender las enseñanzas de la Biblia contra ataques de parte de otros estudiosos o de los que tienen una educación técnica o especializada. El papel de enseñar la palabra de Dios a veces también incluye corregir falsas enseñanzas. Uno debe poder no solo exhortar a otros con la sana doctrina, sino también refutar a los que se opongan a estas enseñanzas, tal como lo enseña Tito 1:9 y segunda de Timoteo 2:25, que dice: humildemente debe corregir a los adversarios. A veces los que atacan las enseñanzas bíblicas tienen educación especializada y conocimiento técnico en cuestiones históricas, lingüísticas,
filosóficas y usan esa educación para lanzar ataques bastante sofisticados contra las enseñanzas de la Biblia. En tales casos, creyentes con destrezas especializadas similares pueden usar su educación para entender y responder a tales ataques. Tal capacitación también es muy útil para responder a las falsas enseñanzas de sectas y religiones falsas. Ahora, esto no quiere decir que los creyentes sin capacitación especializada no pueden responder a la enseñanza falsa. Claro que sí, porque la mayoría de las falsas enseñanzas la puede refutar claramente el creyente que ora y tiene un buen conocimiento de la Biblia. Sino, más bien, lo que quiere decir este punto es que aquellos puntos técnicos en la argumentación los pueden contestar solamente los que tienen destrezas en esos aspectos técnicos que dichos argumentos contienen. Y en cuarto lugar, también podemos decir que los maestros pueden suplementar el estudio de la Biblia para beneficio de la iglesia. Los eruditos bíblicos a menudo tienen educación que los capacita para poder relacionar las enseñanzas de la Biblia con la rica historia de la iglesia y hacer la interpretación de la Biblia más precisa y su significado más vívido, con mayor conocimiento de los idiomas originales y culturas en que la Biblia fue escrita. Estas cuatro funciones de los maestros benefician a la iglesia como un todo, y todos los creyentes deben de estar agradecidos con aquellos que la realizan. Pero eso no te exonera de la responsabilidad de leer y estudiar la Biblia, para que así puedas cumplir con el principio enseñado en nuestro texto base, que dice: grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando, incúlcaselas continuamente a tus hijos, háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Para finalizar, quiero invitarte a compartir este video y apoyarnos con un me gusta. Así que hasta el próximo estudio de teología. Bendiciones masivas.